Ok, hola, buenas tardes, buenos días. Este video se los estoy grabando un rato antes de la clase para dejarlo en la plataforma como apoyatura en el contexto de la jornada de hoy, que es una jornada de lucha, de marcha. Entonces nuestra clase va a ser una clase que va a estar interrumpida porque las y los voy a invitar a sumarnos a la marcha que hay federal en reclamo por un presupuesto universitario. Pero en vistas de eso he decidido armar este video para acompañar la lectura, el estudio de los temas que nos tocaban trabajar hoy. Voy a compartir, a ver si lo estoy compartiendo bien. Déjenme mirar. Voy a compartir pantalla. Em, Deme un minuto. Ahí está. Ahí está. Bueno, estamos, como les voy a comentar en la clase, o les comenté en la clase, no sé cuándo van a ver este video. Estamos trabajando la unidad número 2. Recuerden que estamos trabajando uno de los modelos de ciencia, el modelo que llamamos ciencia hecha, que se corresponde con la ciencia clásica, la ciencia moderna. Esta semana lo que teníamos previsto en el programa de trabajo es trabajar estas ideas que son ideas centrales dentro de este modelo de ciencia, que son los distintos contextos de producción del conocimiento científico y la preocupación por los métodos, ¿sí? Recuerden que este modelo de ciencia pone énfasis o piensa la ciencia como su producto, como el conocimiento científico, desconociendo, sí, desconociendo a la ciencia en dimensión de práctica social e histórica condicionada. Entonces, este modelo de ciencia va a entender que la ciencia es eso, el producto del conocimiento científico, y va a dar mucho valor a la dimensión metodológica, ¿sí? Considerando dos cosas: que el método, que seguir el método es una garantía del valor del conocimiento científico. Un conocimiento científico es valedero si sigue el método. Luego, considerando que el método es uno, se habla de un monismo metodológico, es decir, hay una única forma privilegiada de producir ciencia y de producir conocimiento científico, y que ese es el método propio de las ciencias naturales. Y por lo tanto, los procedimientos que se siguen son básicamente los procedimientos empiristas y los procedimientos hipotético-deductivos, ¿sí? De eso vamos a conversar esta clase. Y antes de entrar en el método, vamos a entrar en toda una discusión, toda una preocupación, un énfasis que ponen los autores que se inscriben en este tipo de ciencia, que es en poder delimitar qué es lo propiamente científico en todo el proceso de producción de conocimiento científico, ¿sí? Y en ese esfuerzo de decir, bueno, lo científico, lo que es propio de los científicos, es lo metodológico, es el proceso de producción de hipótesis, de puesta a prueba de hipótesis y de esa manera de validación de teorías. Ese énfasis, puesto que esto es lo científico y nada de lo que pase alrededor, ni el contexto de descubrimiento de esas ideas, ni la historia externa son temas científicos. En ese esfuerzo de decir, esto es lo propiamente científico, el resto es tema de políticos, es tema de sociología, es tema de la psicología, han hecho muchos desarrollos los autores inscriptos en este modelo de ciencia en torno justamente a diferenciar contextos de producción de conocimiento científico, contexto de descubrimiento, contexto de justificación, y las también llamadas historias: historia interna de la ciencia e historia externa de la ciencia. Bueno, de eso vamos a hablar. Para trabajar los contextos de producción del conocimiento científico y las historias internas y externas, tenemos un material que está en la bibliografía de la unidad, que es este material de Esther Díaz, que se llama Conceptos Elementales del Pensamiento Científico. Yo les he contado que Esther Díaz es una profesora jubilada de la Universidad de Buenos Aires, que durante muchos años estuvo a cargo de la materia Introducción al Pensamiento Científico, que es como una materia similar a esta ciencia y conocimiento científico, pero esa materia está en el CBC, en el ciclo básico común de la UBA.
Bueno, ella va ahí a trabajar con este esfuerzo, ¿no? O sea, hay que pensar que estos autores, que Reichenbach, que Lakatos, que son autores que nosotros ubicamos dentro de este modelo de ciencia como ciencia hecha, estos son autores que van a tener una mirada de la ciencia, insisto, como producto, como conocimiento, que van a proponer análisis de las ciencias muy centrados en la lógica, porque como ellos van a analizar solo, van a entender que la ciencia es su producto es el conocimiento científico. El conocimiento científico se expresa en teorías, las teorías son palabras. Entonces, la propuesta que ellos hacen de análisis es una propuesta de esas palabras, de ese conjunto de enunciados que son las teorías. Y hacen propuestas lógicas, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, son autores que escriben, que piensan, que habitan, ¿no? La Europa de la entreguerras, ¿sí? En el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es un contexto que para la ciencia fue muy difícil y para las ciencias naturales más aún, porque es un contexto en el que los estados, los incipientes estados totalitarios, ¿sí? Europa se caracteriza en ese tiempo por la emergencia de totalitarismos, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, todas las corrientes, digamos, del soviet, del comunismo, del socialismo, sí, del comunismo en Rusia, pero con un contexto de estados que se emergen como estados totalitarios. Y esos estados se vuelcan a orientar, a presionar para que los científicos se dediquen a investigar temas propios de los intereses de esos estados, que en particular son temas vinculados a la carrera armamentista y vinculada a la guerra. Entonces, en ese contexto de presión de los estados totalitarios hacia la ciencia, surge la reacción de estos autores, de Hans Reichenbach, de Irmer Lakatos, que son autores que van a intentar, primero, pensando que la ciencia es solo las teorías, el producto de la ciencia, y van a intentar decir, hacer una delimitación y decir, bueno, lo propio de la ciencia es esto, lo otro no es un tema de los científicos, es un tema de los políticos y nosotros no queremos saber nada con eso, ¿sí? Entonces, ahí está Reichenbach, que va a diferenciar dos contextos al momento de producir conocimiento. Dice, cuando se produce conocimiento hay un contexto que es el contexto de descubrimiento, ¿sí? Ese contexto es el contexto en el que se generan, se plantean los problemas, eh, hay descubrimientos, hay hallazgos, se producen ideas, hipótesis, es el contexto histórico, social, pero también el contexto individual del científico que genera eso, que un científico se preocupe por ciertos temas, que se generen ciertos procesos de producción de ideas, de hipótesis, la búsqueda de algunas de respuestas a esos problemas, ¿sí? Ese es el contexto de descubrimiento para Reichenbach. Y después hay otro contexto, que es el contexto de justificación, que se llama, que es el contexto en donde lo que se genera, se hace es el contexto metodológico por excelencia, y es el contexto en el que esas ideas, esas hipótesis, se validan, es decir, se ponen a prueba, se analizan esas ideas, se formalizan, se generan procesos de razonamientos para ver cómo esas ideas se pueden poner a prueba a través de experimentos, a través de observaciones. O sea, se pone en juego todo el arsenal, valga la metáfora de guerra, todo el arsenal de metodologías que cada ciencia tiene a su disposición y esas ideas, esas hipótesis se validan, o sea, se ponen a prueba y pueden resistir la prueba, entonces se vuelven verdaderas o no, o se rechazan, ¿sí? Ese contexto de justificación es el contexto estrictamente metodológico, ¿sí? El contexto, diríamos que podemos usar la metáfora del laboratorio, en donde esas ideas que tiene el científico van al laboratorio y entran en la maquinaria estrictamente científica para estos teóricos, ¿no?
Para Reichenbach, el contexto de justificación es el contexto que atañe a los científicos. Es el contexto donde los científicos son los responsables y ellos pueden dar cuenta de eso, de lo que pasa en el contexto de justificación. Lo que pasa en el contexto de descubrimiento para estos autores no son temas que sean relevantes para los científicos, sino que son temas o que son del campo de la política, del campo de la historia, si quiere del campo de la psicología, que analiza la psicología de, de los científicos, pero no tienen nada que ver con la ciencia. Un autor argentino que se llama Gregorio Klimovsky incorporó un tercer contexto que es el de aplicación, que es decir, bueno, ¿qué se hace con eso que se investiga? Cómo se usa, cómo se utiliza, qué derivaciones tiene, ¿sí? Bueno, eso también para estos autores queda por fuera del campo de los científicos. Hemos hablado en clase de la película Oppenheimer, ¿no? Con todo el proyecto Manhattan de creación de la bomba atómica. Ahí uno puede, utilizando estas categorías de descubrimiento y justificación, decir, bueno, todo lo que tiene que ver con la formación de estos científicos, con sus relaciones, con sus búsquedas, con su vínculo con el gobierno, con su contratación por parte del gobierno de Estados Unidos, con las relaciones entre sí, con lo que pasa en Alemania y la guerra, con la amenaza. Ese es el contexto de descubrimiento, ¿sí? Son circunstancias sociohistóricas, políticas, económicas y demás que hacen al descubrimiento. Y eso no sería, digamos, un tema propiamente científico. Lo propiamente científico sería, y lo propio del contexto de justificación, tiene que ver con el desarrollo de la bomba, los problemas experimentales de la bomba, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso sería el contexto de justificación. O en realidad el contexto de aplicación, el contexto de justificación serían todos los estudios vinculados a los procesos químicos que se producen vinculados a la bomba nuclear. Contexto de justificación sería entonces, perdón, los procesos químicos, los estudios que realizan en torno a eso, al átomo, a la energía atómica, a la división de los átomos, etcétera, etcétera. Y el contexto de aplicación sería la utilización en la bomba atómica, ¿sí? Estos autores desarman y desarman y desunen eh, cada uno de estos contextos, ¿sí? En la unidad número 3 nosotros vamos a ver que estos contextos no se pueden desarmar, sino que hay que articularlos, siempre están articulados, imbrincados. Vinculado a estas dos nociones de contexto de descubrimiento y justificación, hay otras nociones que son similares, que la propone un epistemólogo húngaro que se llama Imre Lakatos, que él va a distinguir historia interna de la historia externa, ¿sí? La historia externa a la ciencia tiene que ver con estas cuestiones de contexto, insisto, social, político, económico, o, o de contexto individual, singular de cada investigador e investigadora. Y la historia interna, que tiene que ver con los procesos estrictamente metodológicos de producción de validación de las hipótesis, de desarrollo de experimentos, de producción de nuevas hipótesis, de producción de teorías, de leyes, digamos, de validación de esos resultados, que sería la historia interna de la ciencia, ¿sí? Igual son como, pueden pensarse como homólogos, ¿sí? El contexto de descubrimiento con la historia externa y el contexto de justificación con la historia interna. Recuerdo que para que lean sobre contextos, el texto es el texto de Esther Díaz, que está en la unidad número 2. ¿Qué son los métodos de validación? ¿Sí? Esta preocupación por el método, ¿no? Bueno, vamos a meternos un poco en eso. También está en Esther Díaz esta idea del método de validación. Decíamos que estos autores que este modelo de ciencia es un modelo de ciencia que le da al método un lugar fundamental en la investigación, en la ciencia en realidad. Casi la ciencia es, ser científico es seguir bien el método, aprender el método de su ciencia y seguirlo adecuadamente. Y eso como que bien metido en un contexto justificacionista, ¿sí? Se lo llaman justificacionistas estos autores. Dice, bueno, dentro de un contexto justificacionista, ¿qué es lo importante? Que los científicos aprendan el método y lo sepan utilizar. Y eso es hacer ciencia, ¿sí? Si nos aseguramos eso, de la calidad de nuestro conocimiento. El resto de las cuestiones, en qué contexto investigamos, para quiénes investigamos, por qué estos temas se investigan, cómo se van a utilizar después,
toda esa discusión no es un tema de los científicos, es una discusión de otro, de los filósofos, de los políticos, ¿sí? Pero no de los científicos. Para la ciencia moderna, la ciencia hecha, es una ciencia que va hay como dos tipos de métodos. Hay una corriente que es muy empirista, inductivista, es decir, que va a pensar que el conocimiento científico se produce a partir de la observación y a partir de la suma de muchas observaciones y a partir de esas múltiples observaciones llegar a generalizaciones, es decir, observo muchas veces y a partir de ahí llego a un enunciado general. El ejemplo clásico que se hace es observo 1000 cisnes blancos y concluyo que todos los cisnes son blancos, ¿sí? A partir de la observación pura, ese es como el empirismo o inductivismo ingenuo. Pero la otra corriente fuerte es la corriente hipotético-deductiva, ¿sí? Y que es la forma por excelencia con la que trabajan las ciencias naturales. Es un método racionalista porque al ser hipotético-deductivo, parte de la idea de que la ciencia parte de problemas, que esos problemas son problemas porque un problema no es una observación pura, sino que un problema es un enunciado de la realidad, una observación, algo que vemos en la realidad, pero que ha sido, que no puede ser explicado con la teoría que tenemos disponible, ¿sí? Acontece algo que lo que acontece no puede ser encuadrado, explicado, comprendido, o que contradice ideas teóricas que teníamos ya como válidas. Entonces, cuando acontece eso, estamos ante un problema y ese es el contexto en el que surge, digamos, se inicia todo proceso metodológico científico. El método hipotético deductivo supone que a partir de ese problema los científicos lo que tienen que hacer es ponerse a producir hipótesis, ¿sí? Las hipótesis o conjeturas, que es un sinónimo de hipótesis, son respuestas tentativas, siempre provisionales, eso es la hipótesis, se formula siempre en condicional. Esto podría acontecer porque, ¿sí? Bueno, entonces se plantean respuestas tentativas al problema, que son las hipótesis. Entonces, ayer leía un trabajo que está un ejemplo que está en un texto que ustedes no tienen, de Chalmers, pero está en la biblioteca, que dice, bueno, los científicos encontraron que los murciélagos vuelan a altas velocidades y evitando obstáculos a la noche, ¿sí? Pero su visión es una visión muy deficiente. Constatar esta observación, que los murciélagos pueden eso, darse y volar sin chocarse elementos de noche, pero aunque su visión es muy deficiente, le generó un problema. A partir de ese problema, los científicos, ¿qué hacen? Generan hipótesis. Una posible hipótesis es que los murciélagos tienen visión nocturna, ¿no? Los murciélagos podrían, aunque tengan mala visión, volar de noche y no chocarse ningún obstáculo, porque contarían con un tipo de visión que es la visión nocturna, ¿sí? Esa es una hipótesis tentativa. A partir de la hipótesis, lo que hacen los científicos es deducir consecuencias que tendrían esa hipótesis. Es decir, si la hipótesis es, si el enunciado es que los murciélagos tienen visión nocturna, una consecuencia es que si lo obturo, si le condiciono la visión nocturna, no, se chocarían los obstáculos, no podrían volar. Bien. Entonces, si esa es una con los ojos libres para poder orientarse de manera nocturna, lo que puedo hacer a partir de ahí, lo que hacen los científicos es someter esa hipótesis a contrastación, ¿sí? Es decir, eh, hacer algún experimento o alguna observación en donde esa hipótesis pueda ser contrastada. Puede ser eso, se puede encontrar un elemento que la convalide o que la refute. Esa es la contrastación.
un experimento posible en eso, taparle los ojos tomar algunos murciélagos en un contexto experimental, cancelarle los ojos, taparle los ojos y de noche ver qué hacen, ¿sí? Si yo pruebo, bueno, en el caso que estábamos trabajando, lo que ellos probaron es que haciendo ese experimento, o sea, contrastando la hipótesis, los murciélagos aún volaban de noche con los ojos tapados y no se chocaban ningún elemento. Bueno, entonces, en ese caso, la hipótesis de que tenían visión nocturna fue falsada, es decir, fue refutada, porque aún con los ojos tapados podían orientarse. ¿Está? Al ser falsada, ven la flecha como sigue, la hipótesis esa se elimina y tenemos que crear nuevas hipótesis. ¿Está? Otra hipótesis. En el caso de los científicos que yo les digo, este caso de los murciélagos, crearon la hipótesis de que en realidad no se orientaban por la vista, sino que tenían una orientación a través del sonido, al modo de los radares, y en realidad tenía que ver con el sistema sonoro, en realidad su orientación era sonora. Y eso generó otros experimentos. ¿Está? Si la hipótesis fuera validada, pongámosles el caso anterior, que los murciélagos con los ojos tapados sí se chocaran los obstáculos, en este caso para algunos quedaría verificada, ¿sí? Para algunas teorías eso sería como que esa hipótesis es verdadera y por lo tanto es una ley. Para otros autores, como un autor que se llama Karl Popper, diría que no es que está verificada y que esa ya es la verdad absoluta, sino que es la mejor respuesta que tenemos, pero que el científico tiene que seguir buscando, experimentando, porque puede pasar de que encontremos situaciones en donde esa hipótesis sea refutada. Es decir, que podemos encontrar un murciélago que se pueda orientar de otra manera. Es decir, no nos asegura la validación de la hipótesis la verdad absoluta, ¿sí? Y esta es un poco la discusión que se da entre empiristas y los racionalistas, ¿no? Entre los hipotéticos deductivos. El racionalismo crítico es un tipo de, digamos, de lectura. A ver, tenemos los empiristas, tenemos los que proponen el método hipotético deductivo, y dentro del hipotético deductivo hay un ajuste, hay una corrección, le dice, creo, Esther Díaz, que es la corrección racionalista crítica, ¿sí? Que es lo que propone Popper. ¿Está? A ver, decíamos, entonces en el empirista, la forma de producir conocimiento, el método que se utiliza es el método inductivo, ¿sí? ¿Y cómo aparece? Bueno, primero hay observación, hay experiencia, veo algo, esas observaciones se tienen que dar en variedad de situaciones, es decir, en múltiples situaciones y en diferentes situaciones, y a partir de ahí lo que se hace se generaliza y se genera una teoría que generalistas. Por ejemplo, estamos en épocas de elecciones. ¿Cómo trabajan los encuestadores? Trabajan así, eligen una muestra, ¿sí? Es decir, dicen, bueno, voy a encuestar a la población de la provincia de Río Negro. ¿Cuántas distribuye? ¿Cuántas mujeres, cuántos varones? ¿Sí? ¿De cuántas edades? ¿De qué clases sociales? Y en función de esta distribución de la población, seleccionan casos que en función del tamaño de la población, el tamaño de la muestra, si la población es muy grande, la muestra tiene que ser más grande, si la población es más pequeña, la muestra tiene que ser más pequeña, y seleccionan casos que son representativos de la población. La muestra es como una porción de la población, pero que contiene las notas características de la población en general, representadas, una representación estadística. Entonces, a partir de esos casos, una muestra, no sé, no sé cuánta gente en condiciones de votar ahí en Río Negro, poner que tengamos 100.000 electores, elijo una muestra de 1.000 electores. En esa muestra están distribuidas de manera equitativa según cómo están distribuidas en la población las mujeres, los varones, las clases sociales, todos los elementos que para mí son importantes y que pueden definir a quién vota una persona. ¿Qué hago? Observo, es decir, le pregunto, le hago preguntas acerca de quién va a votar, ¿está?
recolecto esos datos, que son las observaciones que serían ahí, y a partir de las observaciones que recolecto de la muestra, yo encuentro que el 30% vota al partido A, el 35% al partido B, el 20% al partido C, ¿sí? Entonces, pero los que votan, mi recolección es sobre esa muestra de 1000. Está elegida con estas características. A partir del resultado de esa muestra de 1000, yo generalizo para toda la población. Digo, bueno, en Río Negro el 15% de la población, no de mi muestra, de la población, va a votaría tal partido. Hago una generalización, no sé si me entienden. Y este proceso de partir de muestras y llegar a generalizaciones es la forma en que trabajan muchos empiristas, ¿verdad? Muchos científicos empiristas trabajan con muestras pequeñas porque es imposible trabajar con todas las poblaciones en cualquier caso. En el caso de los cisnes también es imposible saber que estuvimos con todos los que pudimos relevar al universo de cisnes, hacer un censo de los cisnes. Entonces trabajan con muestras, pero los resultados de la investigación se generalizan. Ese es el procedimiento del empirismo que usa el razonamiento inductivo como forma de razonamiento, que es esto, a partir de proposiciones singulares, particulares, llegar a enunciados generales sobre toda la población. El hipotético deductivo, decíamos, no parte de observación pura, sino de problemas, que es observación que no cuaja con una teoría, observación más teoría. A partir de esto genera hipótesis, ¿está? Estas hipótesis son puestas a pruebas, ¿sí? Se intentan, digamos, falsar, refutar, ¿está? Si soporta la prueba, significa que la hipótesis es corroborada. Y acá, digamos, a diferencia de la filmina anterior, en donde el hipotético deductivo decía que, bueno, cuando una hipótesis sí es corroborada, es una hipótesis que está verificada y que sabemos que es verdadera, a diferencia de ellos, Popper, el racionalismo crítico, que asume que es una perspectiva hipotético-deductiva, va a decir de que no tenemos, eso que les decía, no tenemos certeza lógica, ¿está? De que no nos aparezca una situación en donde esa hipótesis que ha sido corroborada no sea falsada, ¿está? Que de lo único que tenemos certeza lógica es de nuestros errores. Tenemos certeza lógica que si una hipótesis es refutada, es falsa, entonces hay que eliminarla. Pero no tenemos certeza lógica de que una hipótesis que es verificada no parezca el cisne negro que nos haga refutarla, ¿no? Entonces, esta es la idea del racionalismo crítico, que a los resultados que llevamos es que las hipótesis que soportan las pruebas, que son corroboradas, no tienen un valor de verdad universal, ¿sí? Sino que no va a ser, o sea, nadie puede asegurar que esa va a ser la hipótesis vigente para siempre, sino que es la mejor disponible, que es provisoria, y que el científico tiene que seguir trabajando en ponerla a prueba. ¿Está? Cuanto más pruebas soportes, mejor va a ser la hipótesis. ¿Está? El racionalismo crítico en eso nos vuelve, digamos, muy prudentes en nuestros enunciados teóricos porque sabemos que nuestras teorías tienen esta condición de ser provisorias. Esta perspectiva metodológica va a dar lugar a toda una forma de investigar y que en las ciencias sociales y humanas se llama la investigación cuantitativa, ¿sí? Para trabajar investigación cuantitativa, ustedes tienen el texto de Hernández Sampieri, que tengo por acá, que es un manual clásico de metodología de la investigación, está en la biblioteca también. Ustedes tienen el capítulo 1 de este manual que compara los dos tipos de investigación, que son la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa es la forma metodológica típica de hacer investigación en ciencias sociales y humanas desde esta perspectiva de ciencia hecha, ¿sí? Y la cualitativa es la forma que vamos a trabajar en la unidad número 3. La metodología cuantitativa supone que
se basan estas ideas, vamos a la clase que viene a profundizar un poco en estas ideas digamos, de qué pasó cuando estas ideas que son muy propias de pensar la ciencia bajo el modelo de las ciencias naturales, cuando se llevó a las ciencias sociales, qué problema acarrió, que es el llamado el problema del positivismo. Pero desde la perspectiva cuantitativa se piensa que el proceso de investigación, que arranca con la idea y termina cuando la investigación es publicada, es un proceso secuencial, es decir, hay una secuencia, hay un paso, otro paso, otro paso, otro paso. Es un proceso muy poco flexible, es muy estructurado, porque al trabajar en general bajo la idea hipotético-deductiva, trabaja con muestras y con muestras en general grandes. Entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, el ejemplo este que decimos de una investigación sobre las ideas políticas en Río Negro, y tengo que trabajar con una muestra de la población de Río Negro, tengo que trabajar una muestra que es grande, a la que es difícil acceder, entonces no podemos ir y venir, hacer las entrevistas o la forma de recolectar datos, porque podemos hacer la recolección de datos una vez, ir a tomar las encuestas una vez, no podemos tomar 1000 encuestas, darnos cuenta que hay que ajustar el instrumento y volver, no, tenemos que hacerlo de una vez. Entonces, por eso como que es importante esto, digamos, que sea muy secuencial. Parte de la idea, luego hay un planteo de problema. El tercer paso tiene que ver con poder saber qué se sabe ya de este tema. La revisión de literatura tiene que ver con esto, con conocer qué se ha investigado sobre este tema, porque todos los temas ya han sido investigados. Definir un marco teórico, es decir, definir desde qué categorías vamos a pensar eso que vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar, no sé, desde la idea de las percepciones, que de la idea de las representaciones, que de la idea del discurso político, ¿sí? Cada marco teórico va a hacer que miremos un problema distinto. Eso es un trabajo del investigador. A partir de ahí se visualiza si el estudio va a ser un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo, es decir, de qué alcance va a tener el estudio. Se elaboran las hipótesis, es decir, se elaboran las respuestas tentativas a nuestros problemas de investigación. Se definen las variables que se van a medir. La investigación cuantitativa trabaja con medición de variables y con hipótesis. Se desarrolla un diseño de investigación que va a poner a prueba las hipótesis o que va a buscar datos para poner a prueba esas hipótesis, que puede ser experimental o no experimental. A partir de ahí se define y se selecciona la muestra con la que se va a trabajar, es decir, la porción de la población con la que se va a trabajar. Se recolectan los datos, en general en la investigación cuantitativa se usan instrumentos muy estandarizados, por ejemplo encuestas, en donde las preguntas y las respuestas están predefinidas. Luego se analizan los datos, la investigación cuantitativa utiliza la estadística para el análisis de los datos. Recuerden lo que veíamos al principio de esta unidad, de que este modelo de ciencia entiende que la mejor forma de captar la realidad es con la matemática, ¿no? La forma cuantitativa de captar la realidad, la forma numérica de captar la realidad, es la mejor forma de captar la realidad. Un poco esto es una herencia del modelo de las ciencias naturales, ¿no? El modelo moderno de las ciencias naturales. Bueno, esto cuando pasa a las ciencias sociales, sigue esa idea, ¿no? Bueno, tiene sentido científico aquello que puede ser observable, medible y cuantificable. Entonces, la forma después que analizamos los datos son con los recursos matemáticos, en particular de la estadística, ¿no? En campo de la estadística, los análisis estadísticos, descriptivos, inferenciales, bueno, hay un campo muy rico de mucho desarrollo, ahora muy, muy favorecido por las nuevas tecnologías, por los programas informáticos, usan medidas estadísticas para analizar esos datos, ¿sí? Y luego se elaboran los informes y se presentan los resultados. Ese sería como el proceso de investigación cuantitativo. Vamos a ver que el cualitativo en algunas cosas es parecido, pero lo propio de la metodología cuantitativa es esto de ser secuencial, poco flexible, que busca probar las hipótesis, ¿no? Esa es un poco la idea central, ¿no? Basado mucho en poner a prueba las hipótesis, en un énfasis fuerte en trabajar con gran cantidad de datos y de usar la estadística como recurso de análisis.
La metodología cuantitativa, como lo decía, en el campo de las ciencias sociales, tiene su fundamento epistemológico en el positivismo, ¿sí? En la perspectiva positivista. El positivismo es una teoría filosófica que surge cuando surgen las ciencias sociales, en el fines del siglo XIX, que las ciencias sociales surgen en oposición, discutiendo las lecturas más especulativas en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Hasta ese momento, los problemas sociales humanos eran problemas propios del campo de la ciencia, de la filosofía, de la religión, ¿sí? Entonces, en un momento, los primeros cientistas sociales, como Comte, como Durkheim, ¿sí? Son cientistas que proponen que los temas sociales sean investigados como son investigados los problemas de las ciencias naturales. Comte decía, hay que estudiar los hechos sociales como cosas, ¿sí? Es decir, cosificándolos, así como se estudian las cosas naturales, ¿está? Entonces, la idea de lo positivo tiene que ver con eso, con trabajar con aquello que es real, que es perceptible sensorialmente, que es verificable, cuando trabajamos con las cuestiones humanas, ¿está? Entonces, estos autores van a dar mucho énfasis a esto, a todo aquellos, a trabajar las cuestiones humanas, recortando aquello que es observable, ¿sí? Que es medible, que es perceptible, ¿sí? Todas aquellas dimensiones de lo humano que no es observable, los valores, las intenciones, los pensamientos, los intereses, nada que no sea observable es tema de interés de las ciencias sociales para el positivismo. ¿Está? Em, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Y hay un énfasis muy fuerte en esto, en lo empírico, en el dato, en recolectar mucha cantidad de datos, ¿sí? Entonces, el positivismo de lo que toma es eso, el modelo de las ciencias naturales, intenta y aborda con todo ese modelo metodológico, epistemológico, o sea, cómo entiende el conocimiento y al objeto, y metodológico, cómo aproximarse con ese modelo, aborda los problemas sociales. Entonces, ¿qué característica tiene esta metodología cuantitativa? Desde esa perspectiva va a medir los fenómenos, va a utilizar procedimientos estandarizados, o sea, no únicos, una misma encuesta para todos, ¿sí? Porque como trabaja con grandes poblaciones, no, es la única forma de tener datos para comparar. Usar análisis estadísticos informáticos, el énfasis en la prueba de la hipótesis. Hay una idea de buscar causa-efecto, factores, ¿sí? ¿Qué causa, qué tal efecto? Eso es una idea muy de esta perspectiva. Va a tener un cuidado tremendo porque el investigador tenga una buena distancia de los sujetos que investiga. Es más, hasta tal punto va a ser porque esa distancia le aseguraría objetividad, ¿sí? Esa distancia la va a lograr a veces no interactuando con los sujetos, es decir, el investigador diseña la investigación, hace los instrumentos, pero quien aplica los instrumentos es un otro, de manera que él no se vea implicado, bueno, eso, su subjetividad no altere la producción de conocimiento. Se busca una verdad universal y necesaria, se busca explicaciones generalizables, ¿está? Y también generalizables en tiempo, en espacio, o sea, que valga para todos, pero también en tiempo, para todo el tiempo, ¿sí? Para algunos es una bondad esto que se puedan generalizar los resultados. Una bondad para algunos es que se puedan controlar variables que puedan no tener influencia, digamos, que están que no tengan, no sean relevantes, pero que estén alterando los resultados. Para muchos es una bondad de este tipo de metodología que es precisa, que se puede replicar y que a partir de la predicción se puede replicar porque la encuesta la puedo aplicar en otro lugar, digamos, el estudio puedo hacerlo en otro lugar. Y que al ser generalizable permite anticipar, predecir. Esa es otra idea de estas perspectivas. Bueno, algunas dificultades en las ciencias sociales es justamente que no podemos, digamos, que cuando experimentación en ciencias sociales es como un poco imposible, ¿está? Digamos, no podemos experimentar con los humanos por cuestiones éticas, pero también porque los humanos, digamos, somos sujetos de pensamiento, sujetos
de aprendizaje, entonces ante un experimento vamos a funcionar como si estuviéramos en un experimento, entonces no es que el experimento puede replicar la vida natural o las formas naturales de vivir, entonces ya el experimento altera nuestra forma de conducirnos. Los humanos los fenómenos humanos están tan condicionados por la historia, por los momentos históricos, por las situaciones contextuales, locales, donde vivimos, qué está pasando donde vivimos, etcétera, que los datos producidos en un contexto en particular son muy difíciles de trabajarse como datos universales. Hay disciplinas como la economía, por ejemplo, que se olvida que es una ciencia social, y resultados de investigación que son producidos, por ejemplo, en países centrales, luego se toman como leyes económicas generales, cuando en realidad dan cuenta de fenómenos económicos localizados en momentos históricos y sociales particulares, ¿sí? Por todo esto, la posibilidad de predecir también es muy complicado, ¿no? En las ciencias sociales, porque además, cuando una persona, o sea, el humano es impredecible, digamos, algo que nos define como humanos es que no podemos definir de antemano todas las conductas, ¿sí? Y además otra dificultad es poder producir conocimiento objetivo, porque nuestros propios objetos de conocimiento conllevan valores, ¿está? Yo investigo educación y la forma en que construyo mis problemas tienen imbuido, no pueden no tener valores, siempre tienen valores en juego, ¿sí? Yo puedo pensar mis problemas focalizando en que el problema son los estudiantes, o que los problemas son los docentes, o puedo construir problemas más complejos en donde lo pienso más relacionalmente, en donde lo pienso más históricamente. Digamos, puedo construir mi problema pensando que la educación hay que ser, digamos, para educarse hay que tener méritos, o puedo pensar la cuestión del mérito de otra manera, una manera más, preguntándonos por los puntos de partida. O sea, en las teorías y en las formas de construir los problemas en ciencias sociales siempre hay valores en juego, valores axiológicos, valores ontológicos, valores filosóficos. El para qué investigamos, yo como investigadora, ¿para qué investigo? Para que las mega empresas del campo del conocimiento vendan más conocimiento, o investigo para la universidad pública. ¿Para quién investigo? Bueno, las discusiones en torno a qué tipo de ciencia hago, si instrumental o académica, todas esas discusiones que ya hemos trabajado, se juegan al momento de definir qué investigar, cómo investigar y demás. Y eso, digamos, tiene que ver con los valores, y eso hace que nuestro conocimiento difícilmente pueda ser objetivo en el sentido de una reproducción tal cual de la realidad. Siempre va a haber una dimensión valorativa en juego. Esto de las dificultades que traen a las ciencias sociales está en el texto de De Luca. Igual sobre esto vamos a volver la clase del miércoles que viene. Bueno, hasta acá, muy rapidito, muy rapidito, los temas de esta clase. Yo las invito a, a ver este video, a seguir las lecturas y a traer preguntas, ¿sí? Una, dos, tres preguntas de cosas que hayan quedado en el tintero, que no entiendan, que la vamos a retomar en la clase del miércoles que viene. El miércoles que viene es una clase donde vamos a retomar estas ideas. ¿Está bien? Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en un rato. A ver, paro.